al Señor, hermanos. Que la gracia de nuestro gran Dios esté puesta en cada uno de nuestros corazones. Esta mañana lo hemos citado, no nosotros, sino el Señor. Sabemos que donde está Dios, ahí están sus hijos reunidos, con el anhelo, con el deseo de poder escuchar esa sublime voz, aquella voz que escuchamos desde antes de la fundación del mundo. Esa voz es la que vamos a oír esta mañana. En algunos momentos quizás hemos escuchado la voz de los hombres, pero esta mañana vamos a oír la voz de Dios. ¿Qué significa la palabra oír? Oír significa entender. Dice el Señor en Mateo 15:10 que reunió a la multitud y les dijo: oíd y entended, porque si no entendemos, en vano hemos venido a esta reunión. Amén. Quiero que abramos el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Antes me gustaría darles la bienvenida. Gracias por venir, no a honrar a un hombre, sino la presencia de nuestro gran Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Gloria sea al Señor, hermanos. Dice así la palabra: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Recordemos que nosotros, pueden tomar asiento, hermanos, no se preocupen. Muchas veces pertenecemos a X misiones. Otras iglesias son independientes. Pero la Escritura dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Recordemos que le servimos a aquel que vive, a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pues esta mañana vamos a darnos cuenta a dónde y a quién es que le hemos estado sirviendo. Porque nosotros, con el llamado, aquel día en que tuvimos aquel encuentro con el Señor, llegamos a la iglesia totalmente ciegos. E incluso no sabíamos usar ni siquiera la Biblia en nuestro llamado. Pero esta mañana vamos a oír y vamos a darnos cuenta a quién es que le hemos estado sirviendo, si a Dios o a los hombres. Porque con el llamado nosotros llegamos ciegos y aprendimos la doctrina que aquel hombre nos enseñó. Probando. Así. Sí. Probando. Entonces, nosotros llegamos con aquel anhelo, con aquel amor de servirle a Dios. Pero ¿realmente le hemos estado sirviendo a Dios o a los hombres? Dice la Escritura, repito, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Muchas veces somos esclavos de nuestra propia mente. Porque cuando oímos hablar a alguien, no creemos, no recibimos el mensaje. No importándonos las palabras que el maestro nos había dejado, que nos dijo: aprended de mí, que soy manso, humilde
y sencillo de corazón, sino que nos hemos envanecido quizás en nuestra propia opinión. Pero hay alguien quien nos endereza, y esa que nos endereza es la palabra. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Dice la escritura, el maestro sabemos bien que hablaba en parábolas, y a los discípulos dicen que les descifraba las parábolas, porque a ellos les había sido dado conocer los misterios del reino. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 23, 14. 24, perdón, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que el maestro hablaba en parábolas. Este evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo, ¿cuál es? Porque aquí no dice que hay muchos evangelios, ni que van a haber muchas misiones, ni que van a haber muchos hombres edificando iglesias. Dice que hay un evangelio. ¿Por qué será que el mundo está dividido en tantos evangelios si solo existe uno? ¿Por qué será? ¿Será que no hemos encontrado aquel evangelio que el maestro dijo que iba a ser predicado o anunciado a todo el mundo? ¿Cuál será? Porque aquí el maestro habló en parábolas. Necesario es que conozcamos este evangelio y a quién le fue encomendado anunciar este evangelio hasta todo el mundo. ¿Será el que están anunciando en las asambleas de Dios? ¿Será el que anuncian los mormones? ¿O el que anuncian las diferentes iglesias que han salido por todo el mundo? ¿Cuál será este evangelio? Porque recordemos que el maestro hablaba en parábolas. Aquí no dice cuál evangelio es el que iba a ser anunciado a todo el mundo, ni a quién le iba a ser encomendado. Entonces, ¿cuál será el evangelio que hemos estado anunciando nosotros? ¿El que nos enseñaron los hombres o el que Dios dijo que iba a ser anunciado? Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a ver cuál evangelio y a quién le fue encomendado anunciarlo. Dice San Juan, capítulo 13, versículo 20. Hablamos de otra profecía que el maestro les dijo a sus discípulos. Capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿A quién sería que les estaba diciendo el maestro a los discípulos que tenían que recibir a otro? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿A quién era que estaba diciendo que iban a recibir? El maestro les está diciendo a los discípulos que va a enviar a alguien para que le reciban, ¿verdad? Pero ¿a quién es que iba a enviar el maestro? ¿Y para qué? Porque recordemos nosotros que a los discípulos les envió a predicar el evangelio de la circuncisión, ¿verdad? Existe allá en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, 2:6. Gálatas 2:6. Perdón, es el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Quiero que notemos bien esto.
Existe el evangelio de la circuncisión y existe el evangelio de la incircuncisión. Entonces, este evangelio de la incircuncisión, ¿hasta dónde debía de ser anunciado? Según la escritura en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice la escritura: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hay un evangelio que sí salva. ¿Y de qué nos va a salvar? De la ignorancia que en nosotros ha habido, porque hemos sido ignorantes, siendo esclavos de los hombres. Sería bueno convertirnos en esclavos de la verdad. Este evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo y que era para salvación y que nos traía una herencia. ¿Cuál es la herencia que reciben los santos? Según Colosenses 12 y 13. ¿Cuál es la herencia que reciben los santos? Dice la escritura: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia que reciben los santos? Que somos todos nosotros, los que hemos creído en aquel que hizo los cielos y la tierra, la luz. Pero esta luz que recibimos como herencia, ¿es para que la guardemos o es para que la enseñemos? Es para enseñarla, ¿verdad? Entonces, esta luz que vamos a recibir esta mañana, por eso les ruego, como dice el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que seamos mansos, humildes y sencillos de corazón. Existen tres órdenes en el Evangelio. Existen tres evangelios. Vamos a ver en cuál de estos evangelios es que hemos andado nosotros durante nuestro llamado. Recordemos que existe el llamado, existen los escogidos y existen los enviados. ¿A dónde estaremos nosotros? ¿Como enviados? ¿Como escogidos únicamente? ¿O andamos en el llamado? Nada más. Vamos a darnos cuenta a dónde es que estamos. Recordemos que el llamado, cuando ha sido llamado, sencillamente él está ciego. Es un encuentro personal que tenemos con Cristo en ese momento. Pero llegamos a la iglesia totalmente ciegos. ¿Cuál doctrina es la que yo aprendí? La que enseñó un hombre. ¿Ese hombre es un hombre enviado? No sabemos cuando nosotros llegamos. En el andar, en el caminar, nos vamos dando cuenta quién es aquella persona que nos está enseñando. Pero ¿nos habrá enseñado el evangelio de salvación o el evangelio de intimidación, que es el evangelio que se ha puesto muy de moda para poder vivir del bolsillo de los hermanos? Recordemos que tenemos nosotros que creer, como dice la escritura, San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No debemos de pensar más de lo que está escrito. Quiere decir que no debemos de oír más de lo que está escrito. Muchas veces los hombres que nos están enseñando
no hablan palabras hinchadas de su propia mente. Y el pueblo en ignorancia les dice sí o amén, gloria a Dios. Pero lo que está anunciando no se encuentra escrito. Dice que no pensemos más de lo que está escrito. No sea, dice, continúa diciendo el versículo 4:6 de 1 de Corintios, que os envanezcáis unos contra otros. ¿Cómo es que nos envanecemos unos contra otros? Cuando yo digo, Dios me reveló, cuando yo digo, Dios me habla a mí. Pero, ¿a dónde está esto que Dios te habló? Porque lo he buscado en la Biblia y no lo he podido encontrar. Sí, es que el Señor es conmigo que habla. Pero dice la Escritura que ninguna profecía, segunda de Pedro 1:16 al 18, ninguna profecía, dice, es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros debemos de ser inspirados por el Espíritu Santo, no inspirados por las ganancias que hoy dejan las sectas religiosas. Porque muchos hombres son inspirados hoy en día porque mi pastor se hizo rico, mi pastor se hizo millonario, yo también voy a hacerme pastor. Recordemos que todos somos miembros de un cuerpo y no todos podemos tener el mismo privilegio. Los pies son para caminar, los oídos para oír. Cada quien en el orden en que Dios quiso ponernos como miembros del cuerpo de Cristo, según 1 de Corintios 12:27. Dice que todos somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos forman parte del cuerpo de Cristo esta mañana? Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, con cuidado. Recordemos algo muy importante. Ese evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo no se predica en 15 minutos ni en 20 minutos. El mensaje del reino de Dios es para trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Vamos a leer 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos quieren vivir en ese reino? Vamos a ver. Algunos estarán pensando, si yo ya estoy viviendo en ese reino, porque creemos que ya tenemos el evangelio, porque tenemos 50, 60, 70, 300 años de estar predicando. Pero ¿cuál evangelio es el que yo he estado predicando? Hoy nos vamos a dar cuenta y vamos a abrir también un espacio de preguntas. Sería bueno que anoten su pregunta para que al final podamos verlas. Vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así la Escritura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos la predicación de Juan diciendo arrepentíos. Vamos a ver el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto que Juan estaba anunciando? ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta de Dios. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Juan? Que venía otro y que este otro los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver, esto es una profecía. ¿Cuándo es que esta profecía tuvo cumplimiento? Porque hasta el día de hoy nos seguimos bautizando en agua,
entonces la profecía nunca tuvo validez. Quiero que tengamos un poquito de paciencia, porque ahí vamos a ver y pueden ir formulando sus preguntas. Porque si existe una pregunta sacada de la Biblia, debe de existir una respuesta sacada de la Biblia. Como dice el libro de Pedro, de primera de Pedro, segunda, no sé. Dice, el que enseña, enseñe conforme a las Escrituras. El que exhorta, exhorte conforme a las Escrituras, con amor. Así que les ruego que si vamos a hacer preguntas, que se encuentren escritas. Vamos a ver la primera orden del Evangelio. Vamos a ver si era una orden o no era una orden. Recordemos que el Evangelio que Juan el Bautista está anunciando en este momento, en el momento en que Juan estaba presente, ¿salvaba o no salvaba? Salvaba. Todos los que creyeron en Juan, que anunciaba aquel que venía detrás de él, que este es Jesús el Cristo, fueron salvos. Pero los que estaban vivos todavía, cuando aparece en escena el maestro, Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que porque yo ya los bauticé son salvos? Detrás de mí viene otro, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Quiero que vayamos viendo la descendencia. Dice Juan que venía otro. Entonces, aunque Juan ya los había bautizado, cuando aparece el maestro en escena predicando y anunciando, todavía en ese momento ellos, los que estaban presentes, no estaban salvos. Necesario es que fueran bautizados con el Espíritu Santo, como está escrito, según la profecía. Vamos a ver San Juan 1:33, solo para verificar qué es lo que Juan está diciendo, si le han dado una orden o no le han dado una orden, o por qué es que él está bautizando con agua. San Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Ahí vemos nosotros que Juan está diciendo que lo habían mandado a bautizar con agua. Pero Juan mismo está dando una profecía que detrás de él viene otro, y este otro no viene bautizando con agua. ¿Con qué es que viene bautizando? Espíritu Santo. Con Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver entonces, hermanos. Este que venía bautizando con Espíritu Santo y fuego en Mateo 4:17. Si la primera orden cambió o sigue vigente estando Jesús en sus días de carne. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice Mateo 3:2? Exactamente lo mismo. No cambió, no varió absolutamente nada. Las palabras que Juan habló, las mismas palabras viene hablando Jesús para darle cumplimiento, dice, a los salmos y a los profetas. Vamos a ver la segunda orden y vamos a ver si es una orden, porque de eso se trata. Estamos viendo aquí las tres órdenes, que son los tres evangelios que han venido a la tierra y que muchos los hemos tomado como el mismo evangelio. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:14, hasta que este evangelio, dice, sea anunciado a todo el mundo. Recuerde que estamos pendientes de ver a quién le fue encomendado predicar ese evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo y quién lo escribe. Vamos a leer, dijimos, es el libro de la segunda orden. La segunda orden, Lucas 24:47. Para que vayamos en el orden de Dios, hermanos.
Lucas 24:47. Vamos a ver esta orden, a quién le fue dada, y ver si se cumplió o no se cumplió la segunda orden. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero que estemos muy atentos a esto que vamos a tratar de ilustrar con palabras que se encuentran escritas. Dice, ¿por qué cuando el maestro estaba en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Refiriéndose a quiénes, al pueblo judío, para que ellos pudieran recibir ese perdón. Jesús tuvo que interceder delante del Padre y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, después de resucitado, el maestro se le aparece a los discípulos y les da una segunda orden que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los mandó para que pudieran recibir perdón de pecados. Porque ¿cuál fue el pecado que el Señor vio en aquel pueblo israelita? ¿Cuál es el pecado que Dios vio en ellos? Porque intercedió delante del Padre para que les enviara una razón de poder ser perdonados. ¿Qué fue lo que vio Él? La incredulidad que había en ellos, porque no creyeron absolutamente nada de lo que el maestro estaba diciendo. Que eran borrachos, que eran esto y lo otro. No era eso lo que Dios estaba viendo. Lo que Él estaba viendo era la incredulidad de ellos, ¿verdad? Entonces rogó al Padre para que les enviara una forma para que estos hombres pudieran ser perdonados. Y les envió el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Qué es esto? Volvemos a leerlo. Versículo 47, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué es esto? ¿Es una orden o no es una orden? Los está mandando a que prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿A dónde iban a predicar ellos esto? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recordemos que el pueblo judío en aquella época estaba esparcido por todo el mundo, ¿o me equivoco? Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo del 2:5 al 13. Dice así. Dice que los envió a predicar a todo el mundo. ¿Qué es lo que los envió a predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Para quiénes era esta segunda orden? Para el pueblo judío. Dice la Escritura en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, oído, no el oído de carne, porque ese tiende a olvidar, sino el oído del Espíritu, para que logremos escuchar aquella voz que oímos estando en Cristo Jesús en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿De dónde eran estos hombres que estaban aquí? Dice que eran varones judíos piadosos, versículo 5. Versículo 9, dice que venían partos, venían medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frígida, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿A dónde fue que los envió a predicar este evangelio? A todas las naciones, comenzando ¿a dónde? En Jerusalén. Vamos a ver en Jerusalén, el apóstol Pedro y los otros apóstoles. Dice el versículo 36. Quiero que veamos bien el texto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quiénes es que les estaba hablando o les estaban hablando los apóstoles en este momento? Única y exclusivamente a la casa de Israel. Recordemos que también habían gentiles llamados prosélitos, judaizados, que tenían el conocimiento de esa doctrina y que también ellos debían de recibir el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero todavía ahí no empieza la gracia. Estamos hablando de que aquellos judíos que habían mandado al maestro hasta el madero necesitaban recibir o necesitaban arrepentirse para poder recibir el perdón de los pecados. Entonces, ¿a quién es que les está hablando Pedro en este momento? Quiero que no perdamos el hilo de la enseñanza hasta llegar al versículo 39. Sepa pues, repito, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Recordemos que los judíos esperaban al Mesías, al Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Está cumpliendo la segunda orden del evangelio. Recordemos que falta la tercera. Estaba cumpliendo la segunda orden del evangelio diciendo, repitiendo las palabras que el maestro les había ordenado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de continuar leyendo el versículo 39, quiero hacer mención. ¿Son hijos únicamente los que han salido de nuestros lomos, o son conocidos también como hijos aquellos que han sido engendrados espiritualmente? ¿Qué dicen ustedes? ¿También son conocidos como hijos o solo los que han salido de nuestros lomos? Los que han sido engendrados espiritualmente también son conocidos como hijos, según 1 Corintios 4:16. Dice la Escritura, 1 Corintios 4:16, el 17. Por esto mismo, os he enviado, dice, a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahí vemos nosotros cómo Pablo está nombrando hijo a Timoteo, no porque haya salido de sus lomos, sino porque fue engendrado espiritualmente en el conocimiento de la verdad. Versículo 39, Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Recordemos que Pilato, cuando estaba enfrente del maestro, dijo: no hay culpa en este hombre. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer con la sangre de este justo? Que la sangre de este justo, dice, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No se refería únicamente a aquellos que habían nacido de los lomos de los israelitas, o de los hijos que habían nacido de los lomos de los israelitas, sino de todos aquellos que habían sido judaizados por la doctrina judía. Entonces,
Vemos nosotros acá, continuamos leyendo. Y para todos los que están lejos, recordemos que los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Nosotros pensamos a veces que ahí ya nos están llamando a nosotros. Recordemos el versículo 36. Dice que es únicamente para la casa de Israel. Repetimos el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No dice y los gentiles también, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el versículo 39. Y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos metidos nosotros ya. Nosotros somos los que nos hemos metido ahí en esa fábula. Ahí no está llamando a ninguno de los que el Señor nuestro Dios llamare. Está hablando únicamente con la casa de Israel. Pero como nosotros hemos sido enseñados, no como dice la Escritura, sino como dice la mente del que me ha enseñado, yo ando repitiendo las palabras del que me enseñó, no las que están escritas. ¿Cómo dice el maestro que debemos de creer? San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. No es como los hombres nos han enseñado, sino como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura aquí? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ninguno de nosotros crucificó al Maestro. Recordemos que él, estando en la cruz del Calvario, intercedió por judíos delante de su Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Necesitaban ellos recibir el arrepentimiento y el perdón de los pecados, bautizándose con agua. ¿Pero a quiénes fue que les dijo esto? A la casa de Israel. No dice y a los gentiles también. Pero cuando nosotros oímos llegar, según el libro de Hechos capítulo 10, vemos a aquel gran hombre llamado Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre gentil, de la compañía llamada la Italiana. Dice que a la hora novena, un ángel del Señor apareció donde estaba Cornelio y estaba en ayuno. Y le dijo el ángel a Cornelio, siendo Cornelio un gentil, porque nosotros creemos que ahí ya, como Pedro tenía las llaves, pero tenía las llaves de la segunda orden, no tenía las llaves de la tercera orden. Entonces Pedro llega por voluntad de Dios, según el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta la presencia del Señor. Entonces dice que le envió a dos hombres que fueran a traer a Pedro, para que pudiera traerle la recomendación que Jesús, o la orden que Jesús les había dado de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para quiénes? Para los judíos y para aquellos que eran hijos espirituales de esta doctrina. ¿Qué tenían que recibir también? Arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad? Entonces Pedro llegó, le predicó. ¿Qué fue lo que le predicó? Vamos a ver en el capítulo 10:35 de los Hechos. ¿Qué fue lo que Pedro le llegó diciendo a Cornelio? Dice el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿A dónde envió mensajes? A los hijos de Israel. ¿Verdad? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Dice. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que anunciaba? ¿Para quiénes fue este mensaje que Dios envió? Para los hijos de Israel. Vamos a ver a qué vino Jesús en Hechos 5:31 al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que trajo para Israel Jesús? Por orden no de él, sino por orden de Dios el Padre. ¿Qué es lo que trae Jesucristo al pueblo de Israel? 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para quiénes era esta orden? Únicamente para el pueblo de Israel. ¿Cómo es que los hombres nos andan diciendo que nos arrepintamos para que descendamos al agua? ¿Cuál de ustedes aquí ha matado al Señor de gloria? ¿Alguno de nosotros estuvo en Israel en esos días? Este mensaje que estamos leyendo es la segunda orden, donde se encuentra preso todo el sistema religioso a nivel mundial. Porque todavía andan creyendo en la segunda orden. Ahí es donde hemos estado presos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de los hombres. Pero si logramos oír la voz de Dios, ¿qué significa oír? Es entender. Si logramos entender el mensaje, este mensaje no simplemente se expone, no se impone. Este mensaje es para aquellos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Si no, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo, llamado el otro Consolador? Dice que viene en San Juan 14:26 diciendo, vamos a ver para qué fue enviado. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he mandado, os he dicho. ¿Qué es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, llamado el otro Consolador? A guiarnos hacia toda la verdad. ¿Y qué más viene haciendo? Dice la Escritura. Dice que nos viene a recordar. ¿Qué significa la palabra recordar? Es recordarnos algo que ya nos habían dicho. Porque si no, entonces ¿para qué nos va a recordar? Sería que el Espíritu Santo vino a decirnos algo que nunca lo hemos oído. Pero dice que nos vino a recordar. ¿Y nos viene a qué? A guiar. Espero que vayamos entendiendo, hermanos. Esto lo hacemos con mucho amor. No venimos con el deseo ni con el interés de que ustedes me sirvan a mí. Recordemos que el Evangelio se debe denunciar gratuitamente. No andamos buscando esclavos para que le sirvan a José Luis, sino para que le sirvan a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿qué es lo que debemos de anunciar? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. No podemos andar anunciando un evangelio que otro hombre me ha enseñado o que mi propia mente me está dictando, porque Dios me revela, pero no aparece escrito lo que Dios me ha revelado. Debemos de anunciar única y exclusivamente lo que se encuentra escrito. Las fábulas, dejémoslas para las fábulas. Tratemos de servirle a aquel que hemos anhelado servirle verdaderamente. Porque hemos andado jugando a la iglesita, anunciando un evangelio que a mí me conviene. Debemos de anunciar el evangelio de vuestra salvación. ¿Y cuál es el evangelio de vuestra salvación? ¿Y a quién le fue encomendado ese evangelio que dice el maestro que iba a ser anunciado a todo el mundo? ¿A quién le fue encomendado? ¿Podemos hacer preguntas? ¿Estamos preparados para responder a quién le fue encomendado este evangelio? ¿Y cuál es?
Porque ya vimos que el evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados es única y exclusivamente para los judíos. ¿Y cuál evangelio es el que yo he andado anunciando? El evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Como que si ustedes fueran judíos, que les voy a venir hablando de eso, si no estamos en aquella época. ¿O acaso vamos a anunciar el mismo de Juan? Quiere decir, entonces, que existe, como dice la Escritura, la verdad es un misterio y la mentira otro misterio. Recordemos que existe el padre de la verdad y también existe el padre de la mentira. ¿Cuál evangelio entonces es el que yo he estado anunciando? ¿El de la mentira o el de la verdad? ¿O simplemente me convertí como en Pancho Madrigal, contando historias? Porque si yo estoy leyendo esto, y se lo vuelvo a decir, simplemente les estoy recordando un acontecimiento que ya sucedió. Y con las historias no nos salvamos. Esto es únicamente para recordar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver ahora a quién le fue encomendado el evangelio que nos va a salvar, según la tercera orden. Y para quienes es este evangelio que hoy sus oídos, si es la voluntad de Dios, van a oír. ¿A quién le fue encomendado este evangelio? Dice la Escritura en Hechos 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿A quién le fue encomendado este evangelio? ¿Quién es el que sale hablando aquí en Hechos 13, 47? ¿Quién es? ¿Quién es? El apóstol Pablo. Recordemos allá en el libro de Hechos 9:15. Aquí lo tenemos. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí estaba la profecía. Dice que este evangelio, este nombre de Jesús, iba a ser llevado en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué dice el versículo 13:47? ¿A dónde están los reyes? ¿A dónde están los gentiles? ¿Y a dónde están los hijos de Israel? Están en toda la tierra. Este evangelio ya no es única y exclusivamente para un remanente, sino que es para todo el mundo. Pero el evangelio que los apóstoles estaban anunciando, ¿para quiénes era enviado este evangelio según la segunda orden? Dice que era para la casa de Israel. En Gálatas 2, versículo 7, vimos que a Pedro, dice, le fue encomendado el evangelio de la circuncisión, que son el pueblo judío, y a Pablo el evangelio de la incircuncisión, que es para con los gentiles. Pero según el mandato que él recibe, dice que este evangelio es el que va a llegar ¿hasta dónde? A todo el mundo, a los reyes, a los gentiles y a los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los que van a llevar este evangelio? Porque la Escritura dice que los gentiles aullarán la santa ciudad. ¿Quiénes son los que van a llevar este evangelio? Pero sería la pregunta de nuevo, ¿cuál evangelio? Porque evangelios hay muchos. Este evangelio es única y exclusivamente para aquellos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Este evangelio no es para hombres de carne y hueso. Por eso es que lo miramos tal vez o quizás un poco al revés.
Porque como hemos estado acostumbrados a oír a los hombres, no nos hemos dado cuenta que Dios engendra a sus hijos espiritualmente, no los engendra de carne y hueso. ¿Y cómo somos engendrados espiritualmente? Cuando venimos al conocimiento de la verdad. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. El anhelo que Dios ha tenido en su corazón. Dice, esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué vamos a hacer para ser salvos? Venir al conocimiento de la verdad. Pero si yo he andado en el conocimiento del error, ¿será que pueda ser salvo con ese conocimiento? No voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque he estado practicando el evangelio de los judíos y no he predicado el evangelio que nos ha sido encomendado. El evangelio que nos ha sido encomendado es para aquellos que estuvimos con Dios antes de la fundación del mundo. Vemos un ejemplo. Dice que el maestro le dijo a Pedro, a ti te digo que ahora te haré pescador de hombres. Así le dijo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que le dice Dios el Padre y el Señor Jesucristo al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Ya encontramos a quien le fue encomendado el evangelio de la tercera orden, ¿verdad? ¿O no lo hemos encontrado? Para que sigamos avanzando. Le fue encomendado al apóstol Pablo. Gálatas 1:1. Dice así, ojo y oído. Es muy importante oír lo que leemos. ¿De quién vamos a oír lo que leemos si lo estamos leyendo nosotros mismos? Del Espíritu Santo. Recordemos que las palabras que están en este libro y que ahora las podemos nosotros leer son espíritu. Y si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, ¿cómo vamos a entender estas palabras que son espíritu? Solamente el Espíritu le puede dar vida a estas palabras que están escritas. Dice entonces Pablo, apóstol, no de hombres. Vemos algo muy importante antes de continuar leyendo. Dice que Pablo es apóstol, pero no es apóstol de hombres. ¿Será que haya alguien aquí que pueda contestarme, apóstol de quién es? ¿O para quién es el que él fue enviado como apóstol? Con mucho respeto y con mucho amor se los digo. ¿Por qué es que Pablo dice que él es apóstol? No de hombres, ni por hombres fue puesto como apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, si él no es apóstol, por decir algo de este hombre llamado, que se apellida Palma, o del hermano Daniel, entonces apóstol de quién iba a ser. Vamos a ver el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Es necesario tener abiertos nuestros oídos y dejar aquel espíritu de albañil que hemos tenido, aquel que levanta muros para no obedecer a la verdad. Por eso el maestro nos recomendó que fuéramos mansos, humildes y sencillos de corazón. Recordemos que existe lo formado y existe también lo creado. Lo formado es igual que lo creado. Vamos a poner el ejemplo en el libro de Génesis capítulo 1 antes de leer Colosenses. Porque si no, en vano lo estaríamos leyendo, porque no lo vamos a entender si no somos guiados por el Espíritu Santo. Pero aquellos que Dios los ha guiado hasta el día de hoy, por supuesto que tienen el oído de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en la tierra
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre. Cuando dice la escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuándo fue que lo creó? En el tiempo de los reyes, cuando los reyes dictaban una ley, estaban los escribas. ¿En qué momento esa ley que salía de la boca del rey, que tipifica a Dios, un rey, entraba en vigencia esa ley? ¿Cuándo entraba en vigencia esa ley? Cuando salía de la boca del rey. En ese momento entraba en vigencia aquella ley. Cuando Dios dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre, ¿cuándo lo estaba creando? Es lo mismo crear que formar. ¿Qué dicen ustedes? No es lo mismo. Por ejemplo, esas sillas que están ahí de madera, esta mesa fue formada. Pero la madera, ¿de dónde salió? De un árbol que ningún hombre, por muy científico que sea, puede crear. El árbol o los árboles, ningún hombre los puede crear. Pero las cosas formadas fueron hechas de las cosas que fueron creadas. Cuando Dios dice que creó al hombre, ¿cómo lo creó? ¿O no creó a nadie en ese momento? Sí creó. Crear es como cuando Dios creó el árbol. De ese árbol salió la madera, formaron una mesa. Pero dice aquí que hay una generación de hombres creados a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Entonces, estos creados fueron creados a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Y los formados, ¿hasta dónde o hasta cuándo es que aparece el hombre formado? Si nosotros vemos y analizamos un poquito más allá de lo que los ojos de carne han alcanzado a ver, dice el libro de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y quién creó la tierra? Entonces, ¿de dónde salió el hombre? De lo que había sido creado. Aquel hombre formado del polvo de la tierra no fue creado, fue formado. ¿De qué fue formado? De lo que ya había sido creado. Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿de dónde agarró Dios tierra para hacer tierra? ¿Verdad? Dios es el único que puede crear de la nada. Entonces, ¿cómo son estos hombres que son creados? Por Dios. Fueron creados de la nada y tenían carne y hueso. Esta generación de hombres creados tenían carne y hueso. Tenían carne y hueso. Lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 6. Esta es otra enseñanza, digamos como una capsulita que se nos metió ahí. Pero quiero que veamos las dos generaciones, porque quiero leerles Colosenses 1:23. Y si no les leo esto, no vamos a entender lo que dice Colosenses 1:23. Recordemos que una taza de mondongo no se bebe de una sola cucharada. Tenemos que echarle bastantes cucharadas para podernos tomar la sopa. Dice el libro de Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Nosotros cuando oímos decir Adán pensamos en el hombre formado del polvo de la tierra. Pero ese hombre no se llamaba Adán. Fue conocido como Adán. Es muy diferente. Entonces, el libro dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Existe una generación de hombres creados a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Y existe otra generación de hombres formados del polvo de la tierra, de los cuales nosotros somos descendientes de ese hombre formado del polvo de la tierra. Porque
Cuando Adán murió, ¿para dónde agarró? ¿A dónde lo pusieron? Adán, en el polvo de la tierra. Y cuando Jesucristo fue resucitado, ¿para dónde agarró? Para el cielo. ¿Por qué? Porque Él es del cielo. Pero Adán, el hombre conocido como Adán, que fue formado del polvo de la tierra, él volvió al polvo, porque del polvo había sido tomado. Pero el Maestro, el Señor Jesucristo, dice la Escritura que Él es del cielo. Por eso es que volvió al cielo. Entonces, estamos viendo nosotros, este es el libro, dice, de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra crear. Dice que estos hombres fueron creados por Dios. Y si crear y formar es completamente distinto, entonces, ¿cómo es que nosotros creemos que este hombre formado del polvo de la tierra se llamaba Adán? Si dice que los creados fueron nombrados como Adán por Dios. Habría ahí algo, porque dice Génesis 2:7 que hasta en Génesis 2:7 Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y vemos aquí también en el 8 que este hombre formado del polvo de la tierra no fue formado del polvo de la tierra que estaba en el huerto, sino que fue formado del polvo de la tierra. Y después que fue formado, versículo 8, 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando plantó el huerto, después puso allí en el huerto al hombre que había formado. ¿De dónde lo había formado? Del polvo de la tierra. ¿Cómo se llamó esta generación? De hombres formados. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Pero los creados, ¿quiénes son? ¿Tenían carne y hueso en ese tiempo los hombres creados? Sí, tenían carne y hueso. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 6. Después regresamos ahí solamente vamos a mostrar a través de las Escrituras que sí, los creados también tienen carne y hueso. Dice Génesis, capítulo 6, 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes fueron los que escogieron mujeres de los hijos de los hombres? Miremos algo muy importante. Existe, dice la Escritura, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Son muy diferentes. Un hijo de Dios no es aquel que pone los ojos cerrados para que no peque. El que pone aquella apariencia de piedad no es el hijo de Dios. Es importante porque el Maestro nos había advertido de esto, de que vendrán muchos con apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Entonces volvemos a repetir estos dos versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. ¿Cómo se llamaban los formados del polvo de la tierra? Que se me olvidó decir. En Génesis 2:7 aparece el nombre de ellos. Porque los creados, en Génesis 5:1, aparece que y llamó Dios el nombre de los creados Adán, de los creados. Pero el nombre de los formados del polvo de la tierra, dice la Escritura, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y fue el hombre, no dice y fue Adán, un ser viviente. No dice eso la Escritura, sino que dice y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo se llamaban los formados del polvo de la tierra? Hombres. Entonces dice la Escritura en Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. No es que del cruce de las hijas de los hombres con los hijos de Dios salieron gigantes, sino que dice que ya habían gigantes en la tierra. Volvemos a repetir el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Verdad? De este cruce de hijos de Dios y de hijas de hombre nacieron hombres valientes de renombre. ¿Quiénes eran estos hombres valientes de renombre? Los grandes hombres que han existido de Dios a través del tiempo y a través de las escrituras. Nos venimos dando cuenta de Adán, nos venimos dando cuenta de Noé, nos venimos dando cuenta de Abraham. Todos estos grandes hombres tienen la sangre de Dios. Porque ¿cuál sangre tienen los hijos en lo natural? La sangre del Padre. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿cuál sangre fue la que derramó en la cruz del Calvario? La sangre del Padre. Pero como a nosotros nos han enseñado que es el mismo, ese es otro tema. Entonces volvemos a ver, ya vimos que existe una generación de hombres creados y otra generación de hombres formados. Luego ustedes lo pueden ir leyendo con calma. Colosenses 1:23. Entonces este Colosenses 1:23, hablando ya de la tercera orden, dice que en Gálatas 1:1 Pablo dice apóstol no de hombres. Él no era apóstol de los hombres de carne y hueso, o sea, de los hijos de los hombres. Dice que él era apóstol, vamos a ver, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No dice el que vas a oír ahorita. Que habéis oído está en tiempo pasado. Por eso es que vino el Espíritu Santo ¿a qué? A recordarnos. Porque este evangelio ya lo habíamos oído. ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que ahora nos viene a ser recordado por el Espíritu Santo, llamado el otro Consolador. Pero este hombre de carne y hueso, llamado José Luis, no existía desde antes de la fundación del mundo. Y si este hombre no existía desde antes de la fundación del mundo, y Dios nos mandó a recordar por medio del Espíritu Santo este evangelio, ¿para qué nos mandó a recordar este evangelio a través del Espíritu Santo? Para volver a Dios. Y si este hombre no estaba desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo es que está pensando que lo van a levantar del polvo y se va a ir al cielo? Porque este evangelio es para los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Y este hombre de carne y hueso no estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿o sí? Recordemos que este evangelio que iba a ser anunciado a toda criatura, no nos dijo el maestro quién nos iba a enseñar este evangelio. Por eso dijo que fuésemos humildes y sencillos de corazón. No dijo en qué lugar, no dijo cuándo o quién nos va a anunciar este evangelio. Este evangelio no tiene títulos, este evangelio no tiene carnet, porque este evangelio es para los que estuvieron con Dios desde antes de la fundación del mundo. Este evangelio no es para hombres de carne y hueso. Este evangelio es para la creación de Dios que se encuentra presa y dormida en cada uno de nosotros. Si no, ¿para qué el Señor mandó escribir Efesios 5:14? Dice la Escritura, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es el que nos va a despertar?
¿A quién va a despertar? Porque José Luis ha estado despierto bailando en las grandes discotecas modernas que los hombres han inventado. Llámese iglesias. ¿A quién es que va a despertar? Porque este José Luis ha andado bailando en todos esos lugares. ¿A quién es que iba a despertar? A aquel que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo y que hoy está preso adentro de cada uno de nosotros, aprendiendo ¿qué? Exactamente lo mismo que Jesús vino a aprender a esta tierra. ¿Qué fue lo que vino a aprender? Vamos a verlo en el libro de Hebreos 5, 7 y 8. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué fue lo que vino a aprender? Obediencia. ¿Y qué es lo que nosotros estamos aprendiendo ahora que estamos presos adentro de este cuerpo? El que fue creado. Recordemos que en aquel tiempo los hijos de Dios tenían carne y hueso, sino cómo es que engendraron hijos a las hijas de los hombres. Pero dice que Dios rayó de la tierra a los hombres que había creado en el versículo 7. O sea, los quitó de la tierra. ¿Por qué? Porque así quiso Dios, quitarlos de la tierra. Y estos hombres se habían metido con las hijas de los hombres. Ahora los hombres andan inventando que Jesucristo tuvo hijos con María Magdalena. ¿Verdad? Fíjese qué gran disparate. Cuando Dios no quiso allá esto que sucedió, mucho menos iba a querer que su hijo hiciera esto. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir una misión específica. ¿Qué venía a cumplir? La obediencia. Lo que le había sido encomendado, eso es lo que él tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo presos adentro de este cuerpo? Si no, ¿por qué dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 24? Romanos, perdón, capítulo 7, versículo 24. ¿De dónde aparece esa voz? Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién es el que estaba hablando ahí? Nosotros pensamos que era el hombre de afuera el que estaba hablando. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y hasta cuándo somos librados de este cuerpo de muerte? Hasta que este cuerpo muere. Hasta entonces, el otro hombre que se encuentra preso en cada uno de nosotros es libertado de la esclavitud de corrupción a la vida eterna. Entonces, dice el versículo 1:23 de Colosenses: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. No dice en todos los hombres formados. No dice la escritura eso. ¿Y cómo es que debemos de creer? Como dice la escritura. Recordemos nosotros que andamos diciendo que vivimos en la gracia, pero no sabemos ni siquiera cuáles son los mandamientos de la gracia. Porque en el tiempo de Moisés, la ley entró en vigencia cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Antes de que Moisés recibiese los 10 mandamientos, ¿cómo estaba el pueblo? En desenfreno. Después de recibir los 10 mandamientos, los que oyeron la voz de Dios, o sea, los que la entendieron, estos creyeron al profeta Moisés, que eran las palabras de Jehová. Hasta entonces entró en vigencia la ley conocida como la ley de Moisés. ¿Y cuándo entró en vigencia la ley de la gracia entonces? Porque nosotros hemos estado practicando el evangelio de los judíos. Y dice Romanos 2:16: porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley.
¿Cómo es que nosotros decimos que estamos en la gracia y estamos practicando los mandamientos de la ley? Por falta de conocimiento. No tenemos el conocimiento de los mandamientos de la gracia. Recordemos en San Juan 14:15, el maestro hablando en parábola les dice a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no les dijo cuáles eran, ni quién los iba a escribir. Porque si fueran los mandamientos de la ley, se los sabían de memoria desde los 12 años. ¿Cuáles mandamientos son los que Jesús les estaba diciendo que guardaran a los discípulos? Vamos a ver cuáles mandamientos son. ¿Y quién los escribe? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta, no es que es profeta, es que se cree profeta. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién escribe los mandamientos para el tiempo de la gracia? ¿Quién los escribe? ¿Ah? Los escribe el apóstol Pablo. ¿Cuándo fue que entró en vigencia la ley conocida como la ley de Moisés? Hasta que Moisés recibe los 10 mandamientos. Mientras nosotros no conozcamos los mandamientos de la gracia, ¿cómo hemos andado? En desenfreno, creyendo que le servimos a Dios y le servimos a los hombres, porque no practicamos ni conocemos los mandamientos de la gracia. ¿Quién fue el que escribió los mandamientos de la gracia? ¿Y cuáles son? Dice aquí que el apóstol Pablo fue el que escribió los mandamientos de la gracia. Lo que sucede es que nosotros nos habían enseñado aquellos 2 mandamientos que salen en Mateo 22, 34 al 40. Y si logramos ver bien, dice la Escritura que estos mandamientos son para el tiempo de la ley. Vamos a leerlo. Mateo 22, 34 al 40. Dice que los 10 mandamientos se redujeron en 2. Dice así, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿En qué tiempo estaba hablando Jesús aquí en el libro de Mateo? Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo el tiempo de la ley. ¿En qué tiempo es que Jesús anduvo? En el tiempo de la ley. Entonces de estos dos mandamientos dependían la ley y los profetas. No dice y la gracia también. Somos nosotros los que decimos porque así nos habían enseñado. Pero no tenemos culpa. Dice el libro de Hechos 17:30. Manda a Dios a todo hombre y en todo lugar, pasando por alto el tiempo de esta ignorancia, que se arrepiente. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Por ejemplo, de andar diciendo que hay que diezmar. De eso nos vamos a arrepentir. Porque estas son obras que se practicaron en el tiempo de la ley, igual que el bautismo de agua. ¿En qué tiempo bautizaba Juan el Bautista? En el tiempo de la ley.
¿Cuál es el bautismo que Juan profetizó que venía detrás de él? ¿Era bautismo de agua? Sí, era bautismo de agua, pero de una agua que no es terrenal, sino de una agua que es celestial. Esa agua que es celestial es la única que puede quitar pecados. Porque si yo me voy al río a lavar la ropa y no llevo jabón, ni la suciedad le saca. Y recordemos que el bautismo de agua es un símbolo. No estamos en el tiempo de los símbolos, estamos en el tiempo de lo perfecto. ¿O vamos a seguir haciendo ritos como los brujos? ¿Cómo es que vamos a hacer en este tiempo? ¿Las cosas que son de Dios o las cosas del tiempo de la ley? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿La ley o la gracia? ¿A dónde es que estamos viviendo nosotros? Debemos de ubicar nuestros pensamientos. ¿Cuándo es que entró en vigencia la gracia? Tal vez por eso hemos andado un poquito desviados del conocimiento. ¿Cuándo es que entró en vigencia la ley conocida como la ley de Moisés? Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. ¿Y cuándo entró en vigencia la ley conocida como la ley de la gracia? Hasta que el apóstol Pablo escribe los mandamientos del Señor. Porque si no, ¿a qué mandamientos me voy a pegar yo para poder obedecer a Dios? Si no tengo mandamientos. Tengo entonces que esperar, como dice 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo